Sentarse, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Un gozo, hermano, estar en esta iglesia, un ambiente, bueno, dominicano. Esto es Santo Domingo aquí. Si hay alguna otra nación, pues también es dominicano, porque es el ambiente, un ambiente familiar muy cálido, de mucho amor. Conozco a Patria y a Felipe de mucho tiempo y me he gozado en ver lo genuino de la obra de Dios. Usted sabe que por el fruto se conoce el árbol y me he gozado con eso. Sé que eso cuesta mucho y por eso lo valoro, porque sé lo que cuesta. Antes de seguir, quiero presentarle a mi esposa, que ella salude, la doctora Damaris Siríaco. Ponte de pie, ve por acá. Ella es mi esposa. Usted sabe que yo hace un tiempo enviudé y entonces el Señor me permitió tener mi pareja. Dios les bendiga. Iglesia, Dios te bendiga más. Muchas gracias por la invitación de nuestros pastores, Felipe Faña y su amada esposa Patria. Nos han recibido muy bien. El Señor les colme de sus más ricas bendiciones. También quiero darle un saludo a cada uno de ustedes, los líderes, así como toda la iglesia en general. Mi nombre es Damaris Siríaco Mercedes y estoy junto ahora al siervo ministro Manuel Reynoso. El Señor me sorprendió realmente. Entonces, como considero que fue de parte de Dios, pues gracias. Una vez más le doy a Dios y voy a decir como escuché a una hermana aquí diciendo que Dios no es bueno, sino buenísimo. Así que a su nombre sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Estamos declarando ahorita que éramos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, y como hijos entonces tenemos que obedecer, mantener esa obediencia a Dios. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi esposo. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermano, queremos tratar la palabra del Señor con el tema altar encendido. El propósito es que encendamos de nuevo el altar, porque Dios nos ha regalado mucha misericordia con comida, con casa, con cuenta, con carro. Ha sido misericordioso con nosotros, personas que venimos de abajo, más el latino. Estamos en un país de anglo, un país de blanco, y al latino pues les resulta difícil la adaptación. Y en medio de tantos obstáculos, usted está de pie. Yo estoy de pie y Dios lo ha hecho. Y damos gracias por eso, porque lo del justo, la propiedad del justo cuesta mucho. Porque el justo no logra lo que tiene robando ni mintiendo, sino con mucho sacrificio. Por eso lo que usted tiene vale mucho. Pero estamos en un tiempo que el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot, sabiendo que iba a perder casa, dinero, oro, propiedades, Dios le dijo de manera tajante, no mire hacia atrás. Y estamos en un tiempo del rapto de la iglesia, que Dios está llamando a estar preparado. No es fácil prepararse porque hay que tener una vestidura limpia y una lámpara encendida, y el afán y la ansiedad ahoga la palabra.
es lo más común en este país, lo más común es, y aparentemente muy común y muy normal, es el afán y la ansiedad. Pero déjeme decirle que si no nos cuidamos del peligro del afán y la ansiedad, nuestra lámpara quedará seca. La Biblia dice, el afán y la ansiedad ahoga el fruto. Si usted es una persona que no le da importancia al fruto, ni a su ropa limpia, ni a su lámpara encendida, es su derecho. Pero aquellos que sabemos que esa es la condición para subir en el rapto y ser parte de la corte celestial, hay que temblar, hay que llorar, hay que comerse el piso. Porque, hermanos, muchos nos hemos estado ahogando en el afán y en la ansiedad. Es difícil vencer esa montaña, es difícil. Imagínese, usted sale a 1 hora de aquí, a 1 hora en carro manejando, a ir al trabajo, 1 hora venir y otra hora volver, y los tapones, y la lluvia, y la nieve. Cuando usted viene a llegar a la casa, llega seco, hambriento, no quiere ni mirar la cocina, quiere acostarse, hasta sin bañarse. Y entonces, ¿cómo vamos a vencer ese gigante? ¿Cómo usted va a vencer? No, óigalo bien, puede usted ser el príncipe de Dios, la princesa de Dios. Puede usted tener un coeficiente 300 IQ. Pero si usted delante de Dios no se propone a mantener la ropa limpia que Dios le dio y llenar su lámpara de aceite, lamentablemente ese cohete no va a subir. Ahora que yo entiendo por qué la iglesia primitiva, Dios le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, pero no fue solamente así de poder. Cuando Dios lo visitó, no solamente lo bautizó con el Espíritu Santo, fue con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué el fuego? El fuego todo lo purifica. Purifica el oro, el hierro, quema todo lo que tiene que quemar. Y esta naturaleza, yo no sé si usted conoce esta naturaleza. Yo no sé si usted se conoce. Pero esta naturaleza es tan mala que si Dios no la mata, usted no puede subir. Por eso Pablo enseñaba a la iglesia, consideraos muertos al pecado. Y hablaba y decía, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Oyó? Usted tiene las herramientas, usted y yo, para que el cuerpo de pecado, este que se revela, este que usted dice y esta carne, tiene que ser destruido. Pero no es que usted se va a tirar de un puente, usted sabe. Es que hay armas de la palabra que dicen cómo destruirlo. Déjeme decirle algo, eso está disponible para cada persona cristiana. Si usted no lo hace, I'm sorry, no va en el viaje. ¿Sabe qué pasa con el rapto de la iglesia? La iglesia que va a ser raptada va a ser miembro de la corte celestial, por encima de los ángeles. Usted sabe lo que usted es ser miembro de la corte celestial, reinar juntamente con Cristo. Usted sabe lo que el Señor ponerlo a usted a gobernar el mundo junto con Él.
porque va a venir la iglesia para acá, para atrás, pero es a gobernar con vara de hierro las naciones. Mire, yo miro para arriba, miro para abajo, digo, Señor, pero esto es demasiado. Al lado tuyo, ser semejante a ti. Espérate, Señor, ¿cómo? Así no fue que hablamos. Usted no lo habló, pero Dios sí. Ser semejante a Él. Pero Señor, ¿y cómo? Bueno, yo te he dicho cómo. Por eso Él dijo, el reino se parece a 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas estaban vestidas limpia y resplandeciente, con su lámpara encendida. La prudente también había una diferencia, que la prudente, por prudente dijeron, bueno, mira, por si acaso, yo me voy a llevar este aceite extra, porque yo sé que mi lámpara está encendida, pero yo no sé cuándo va a durar la vigilia. Y las insensatas dijeron, ¿qué va, muchacha? Esta lámpara va a durar 3 días encendida, 4. Las prudentes dijeron, no, por si acaso vamos a poner este aceite extra. El aceite extra espiritual se consigue con oración extra, con sacrificio extra, recorriendo la milla extra, haciendo el ayuno extra. Así que si usted decía que no podía ayunar, ni podía dar sacrificio extra para Dios, entonces usted no está en la lista. Sálgase de ahí, que usted no va para ninguna parte. Porque, ¿cómo se consigue el aceite extra? ¿Y qué simboliza el aceite? Mire, el tema, no me seguí, ¿verdad? Porque no he entrado en el tema. El tema se llama el altar encendido. Estoy preocupado porque estoy viendo una iglesia entretenida. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando a nivel mundial. Estoy hablando de una iglesia entretenida. Estoy hablando de una iglesia prosperada. Estoy hablando de una iglesia con cuenta de ahorro, con carro del año, que se siente bien, se siente satisfecha. Y yo digo, Señor, mire, vámonos a la palabra. Vámonos a Génesis, capítulo 20. Porque de eso se trata la palabra de Dios. Génesis 20. Aleluya. Alabanza al Cordero de Dios. Mejor dicho, Génesis 8:20, perdón, 8:20. 8:20. 8:20. Aquí está. No, pueden quedarse sentados, por favor, porque es que esto es un estudio, predicación, estudio. Dice Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esto fue cuando terminó el diluvio, que Noé salió del arca y ofreció holocausto. No fue cualquier sacrificio. Holocausto quiere decir ofrenda del todo quemada. Noé aprendió a sacrificarle a Dios, no cualquier cosa. Aprendió a sacrificarle a Dios lo que le agradaba. Y cuando fue a sacrificar, después de ese revolú tan grande del diluvio, que cualquiera está desesperado y comete un error, ¿verdad?, en lo que va a hacer, porque todo estaba destruido, todo estaba hundido. Y hay mente para hacer la cosa en orden, una cosa así. Todo destruido, hermano. No había nadie vivo de toda la tierra, ni ave, ni humano, nada. Solamente las aves, los animales y la gente del diluvio. Y salió Noé después de este desastre. Bueno, yo hubiera salido temblando de los pies a la cabeza, así, temblando.
Porque imagínese usted. Pero Noé tranquilamente agarró, se cuidó de sacrificar holocausto a Jehová. Lo grande de esto que dice la Biblia, y percibió Jehová olor limpio, olor agradable. Oiga, la Biblia dice 21, y percibió Jehová olor grato. Oiga, hermanos, eso hay que detenerse. Dios percibir olor grato de un humano, eso es grande. Eso es grande. Oiga, de tal manera que hasta comenzó Dios a hablar de restauración por ese olor grato. Ahora, Dios siempre ha querido hacer un altar con el humano. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene el Espíritu de Dios. No estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu del hombre. Estoy hablando del Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre no va al infierno. ¿Oyó? El Espíritu del hombre no va al infierno. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el Espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio. ¿Usted está oyendo? Vuelve a Dios que lo dio. Es decir, que el Espíritu del hombre no es otra cosa que una parte de Jesucristo en usted para darle valor y darle olor a Dios en usted, para que usted sepa agradar a Dios y dirigirse en la vida, porque sin el Espíritu del hombre, el hombre es como una bestia. Bueno, imagínate, tenemos el Espíritu y ya usted ve cómo está el mundo. Entonces Dios quiere establecer un altar. Óigalo bien. Dios trata a cada persona de manera individual. Eran de las cosas que yo como joven no entendía. Yo decía, pero el amor de Dios, pero Dios está tan lejos. Decía yo, no, Dios está ahí mismo donde usted está. Porque tiene una parte, una esencia de Él dentro de usted que se llama el Espíritu del hombre. Entonces Dios quiere establecer un altar como hizo Noé para tener comunión con el hombre. Porque sin esa comunión somos como animales, hermano. Somos como animales. Usted ve que el esposo y la esposa pelean y dice el esposo, voy a dejar esto, voy a buscar otra, tú peleas mucho. La mujer dice algo similar. Están actuando como animales. Porque si el espíritu está funcionando ahí, le va a decir, óyeme, si te divorcias y te casas con otro, vas a adulterar. Así que ¿para dónde tú vas? Pero como animal, no me importa, calla al medio. Así hace el hombre impío y se busca la perdición eterna. Dios quiere establecer un altar en usted y en mí, porque Él nos hizo como el padre que tiene un niño hermoso que le gusta deleitarse con ese niño. Dios nos hizo para deleite de Él y no los hemos entendido, ¿entiende? Los golpes de Satanás es decirnos, tú no sirves, tú no tienes valor, cuántas cosas, marcarnos para que no entendamos que somos amados por Dios desde nuestro nacimiento, desde el vientre. Entonces Noé estableció ese altar porque sabía cómo agradar a Dios. Ahora, si nosotros nos vamos a Levítico 6, Levítico capítulo 6 del 1 al 13, vámonos a Levítico capítulo 6 del 1 al 13. Ahí ya
Dios establece un altar para todo el pueblo. Vimos a Noé con un altar, Noé. Él adorando al Señor. Usted lee todo eso y se da cuenta cómo Dios, por causa de del sacrificio de Noé, comenzó a dar bendiciones y bendiciones y bendiciones. Ahora, en Levítico 6, hay un altar que Dios manda para establecerlo entre él y el pueblo. Porque imagínense, hermano, Dios dice que es más grande que el universo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Oiga, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, por amor al hombre, Él hace el medio para acercarse al hombre y enseñarle cómo agradarlo. Nos vamos ahí, dice, estamos en Levítico 6, 1, 13. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Vamos a avanzar, ok. Vamos a avanzar hasta el verso 8. El verso 8. Ok. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. No se, espérese, no se me vaya de ahí. Oiga, Dios llama a los sacerdotes y establece un altar. Y le dicen, dice el Señor, este altar me van a encender un sacrificio llamado el holocausto u ofrenda del todo quemada. En ese altar, ese sacrificio debe arder toda la noche y todo el día. Es decir, cuando se terminaba un sacrificio, seguía el otro, 24/7. 24/7. Manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Seguimos. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino y sobre el cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza de sobre el altar y la pondrá junto al altar. Y después se quitará, bueno, hay una parte, mira a ver el 12, el verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Como dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Dios le está diciendo al pueblo: hay un fuego que no se puede apagar, que si se apaga, ustedes están en peligro de muerte. En este altar tienen que encender el sacrificio en la mañana y en la tarde y que arda toda la noche. Me harán holocausto u ofrenda del todo quemada para que el perfume del sacrificio llene el tabernáculo
y del tabernáculo salga la bendición para todo el pueblo, y los enemigos de Jehová no puedan vencerlo a ustedes ni atacarlo. Dios le dijo, cuiden mucho este altar, porque este es mi perfume. De aquí sale la nube de protección. Ahora, el altar dependía de los sacerdotes, de que ellos hicieran su trabajo. Lo mantuvo, porque el sacerdote tenía que hacer mucho trabajo, era mucha familia, pero había que hacerlo. Porque Dios quería que el pueblo estuviera protegido. El pueblo estaba rodeado por gente endemoniada y hechicería y todo tipo de maldades. Entonces, esta nube y este sacrificio le creaba un perfume y una nube que protegía al pueblo. Ahora, si nosotros nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Nos vamos a encontrar que los sacerdotes se volvieron locos. De un perfume tan caro para Dios y tan importante, comenzaron a hacer locura, a hacer el embarre. Dice verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Ustedes saben quiénes eran los hijos de Elí? Los sacerdotes. Los que tenían que ministrar a Dios ahí en ese sacrificio, en ese perfume. Y los que tenían que entrar al tabernáculo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Seguimos. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. El sacrificio, que era para reconciliar al hombre con Dios, o era para entrar en consagración con Dios, donde Dios, había un sacrificio, el sacrificio de la expiación, donde Dios quitaba el pecado de la persona o lo cubría, y el holocausto era un sacrificio de consagración, y la ofrenda de paz era un sacrificio de adoración. Esto era muy sagrado para Dios. ¿Por qué? Porque eran sus hijos que venían a ponerse a cuenta con él, y Dios amaba mucho eso, porque él es el buen pastor, ¿entiende? Y amaba a sus ovejas. Y Dios había escrito que estas cosas se hicieran en un orden y con cuidado y con amor, porque Dios estaba ahí. Y cuando estos impiazos, que eran sacerdotes, comenzaron a contender y a hacer impiedad con los procedimientos, bueno, el asunto es que la gente que venía de frontera a frontera, venía a Israel, a ese sitio, cuando venía a hacer su sacrificio para ponerse a cuenta con Dios, para agradecerle, para interceder, venían los sacerdotes con su mala costumbre, y esta gente, oiga, yo no sé cómo ahí no se armó asesinato en masa, porque estos israelitas eran gente valiente. Y estos sacerdotes lo afrentaban y decían, no, yo lo voy a coger a la fuerza. Y ellos, ok, pero no, está bien, cómalo, a como tú quieras.
y dejaban eso y menospreciaban el sacrificio y se iban. Pero entonces se iban sucios porque no se limpiaban, porque el sacrificio era para limpiarse y para ponerse a cuenta con Dios. Y los sacerdotes, Dios estaba, como decimos en buen dominicano, que lo pinchaban y no botaba sangre. Porque dice la Biblia que era muy grande el pecado. Era muy grande el pecado, porque además de eso, eran tan malucos que las mujeres que estaban ahí en el tabernáculo velando y vigilando, esos jóvenes dormían con ellas, ahí mismo en el tabernáculo, se acostaban con ellas. Óigame, se armó un rebú tan grande que lo que cayó sobre Israel fue una maldición de muerte, porque no estaban siendo cubiertos, no estaban siendo limpiados. Y la situación fue tan grave que Dios permitió que sacaran, que se llevaran el arca de Israel, lo que nunca en la vida. El arca del pacto, que se lo llevaran los enemigos. Y comenzó Dios a matar gente de los enemigos, y después cuando el arca volvió, de un tiro murieron más de 50,000, porque vieron el arca. Todo eso por causa de estos hombres impíos, porque como impíos no le daban valor a lo que Dios decía. Ahora bien, dice la Biblia claramente en Primera de Samuel capítulo 3, Primera de Samuel capítulo 3, a la vez que estos jóvenes hacían esto, había un niño, un joven humilde que se llevó del consejo de la mamá, oía el consejo de la mamá, una mujer sabia, y él estaba en medio de este rebú, de estos impíos, pero yo no sé ni cómo describirlo, el lío que había ahí. Porque si Jehová estaba, mira, encendido en la ira, y estos jóvenes estaban encendidos con su demonio, yo no sé cómo no se hundió la nación. Bueno, comenzó a hundirse, sí. Dice el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Ya sabemos por qué escaseaba. Y las lámparas se estaban apagando. Seguimos. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, a donde estaba el arca de Dios. Y miren lo que dice aquí. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, la estrategia del diablo era apagar la lámpara, apagar el altar, y que todo se convirtiera en una rutina y en fiesta y en alegría, pero vacía y muerta. Apagar la lámpara de Jehová para que no hubiera visión. Y lo estaba logrando. Lo estaba logrando. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿cuál era la lámpara? Elí, como sumo sacerdote. Se estaba apagando. Había perdido la visión, no había visión. Entonces, antes que se apagara, Dios llamó a un joven llamado Samuel para no dejar apagar el fuego del altar. Para no dejar apagar el fuego del altar. Entonces llamó a Samuel, un niño, y Dios se paró al lado de Samuel. No fue simplemente para darle un abrazo y un beso, fue para encenderlo como lámpara, porque Dios necesitaba la lámpara encendida, que tuviera la visión, que tuviera la dirección y que supiera cómo cuidar el fuego del altar y no dejarlo apagar, porque ya venía destrucción por eso. De hecho, ya había juicio, murieron miles y miles de los enemigos de Israel por eso. Entonces, fíjese, hoy en día hay un evangelio moderno
Satanás está conforme con que se hagan todo tipo de actividad con tal de que no se encienda el altar de Jehová. Tú quieres dinero, toma dinero. Tú quieres empleo, toma empleo. Tú quieres carro, toma carro. Tú quieres profesión, toma profesión. Pero no te voy a dejar que encienda el altar de Jehová en tu vida. Entonces, muchas iglesias hay tanto que hacer, que ya este altar que se llenaba de ancianos, orando y derramando lágrimas en el altar, ya no se llena. Yo no sé si aquí se sigue llenando cuando yo vine la primera vez, pero son tantas las actividades que ya no hay tiempo para el altar, encenderlo. Ya no hay tiempo, porque tengo que andar con esta ropa, porque tengo que andar con aquello y de aquel programa. ¿Sabe? Satanás dice, ¿qué tú quieres? Prosperidad. ¿Qué más? Pide, toma, te doy, pero no te me vaya a derramar lágrimas en el altar. Te doy lo que sea, pero que no te vaya a derramar lágrimas en el altar. Porque eso fue lo que evitó el desastre total en Israel, porque había un jovencito que había oído una madre humilde, que esa mujer lloraba como loca para Dios, ni siquiera era para el sacerdote. Ana lloraba para Dios, como loca, para que Dios la oyera. Y le enseñó a Samuel cómo humillarse delante de Dios, no de los hombres. Mientras los hijos de Elí estaban haciendo vagabundería y escándalo, este jovencito estaba metido en un rincón. Enséñame, Jehová. Enséñame, Jehová. Dime cómo es, que yo soy niño, no sé cómo hacer. Estoy metido en la boca del león aquí. Esta gente son los jefes míos. Yo soy un niño. Señor, ayúdame. Ellos son los jefes. ¿Qué puedo hacer? Se está cayendo a pedazos esto, Señor. Aleluya. Pero ese niño, que por causa de la enseñanza de la mamá, aprendió a orar delante del arca y a humillarse, fue creciendo y Dios observándolo. Dice que el joven Samuel crecía delante de Dios y delante de los hombres y era aprobado por todos. Y cuando Dios vio que el muchacho valoraba el holocausto, que el muchacho le preguntaba, mamá, ¿qué es esto? Dije, holocausto. Cuando él entendió que eso era para Dios demasiado limpio, demasiado santo, y que Dios le daba mucha importancia a él, al sacrificio. Cuando él entendió que el incienso era una nube de un perfume tan caro para Dios, que cuando subía, Dios se alegraba, como cuando Noé ofreció, que la Biblia dice que percibió Jehová olor grato. Y entonces Samuel se propuso agradar a ese Dios. Y usted ve que todo dice que abría tempranito en la mañana, era un niño, abría las puertas del tabernáculo, pero no la abría como los hijos de Elí, la abría con temor de Dios. ¿Entiende? Rogándole a Dios cómo conocerlo, cómo aprender, cómo andar derecho. Solo, usted sabe lo que era, solo, no tenía familia ahí. La familia eran los impiazos, esos hijos de Elí. Y Elí que estaba ciego ya. Entonces dijo Dios, antes que la lámpara se apague, te voy a encender a ti. Y siendo un niño, se le para a Dios al lado. Después que lo llamó, él no entendía lo que era eso, salía huyendo. Él salía huyendo. 3 veces tuvo que salir huyendo a donde el sacerdote,
Hasta que le dijo, no, quédate tranquilo y dile, habla Jehová que tu siervo oye. Me imagino yo una cosa así, un muchachito. Y le dice, así mismo fue, Samuel, habla Jehová que tu siervo oye. Ay, no fue beso, no fue de caricia que le habló. Dile a Elí que yo visitaré la maldad que él sabe. Y comenzó 1, y 2, y 3, y dale. Yo me imagino que ese niño estaba temblando porque lo que Dios estaba botando era fuego, hermano. Fuego. Óigame, y yo no sé, yo me imagino que Samuel, trágame tierra, trágame. Pero eso le enseñó a Samuel lo que su mamá ya le había enseñado acerca de la fidelidad a Dios y la importancia de ser recto con Dios. De tal manera que dice la Biblia que toda la nación de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vio que Samuel fue fiel profeta de Jehová y que la palabra de Dios era verdad en su boca. Entonces, hermano, muchos de nosotros queremos las añadiduras de Dios. Está muy bien, eso está bien. Pero ¿no será que debemos anhelar el que da la añadidura? El hombre, la mujer de Dios, es un individuo que tiene un espíritu. Dígame usted, el espíritu mío se salió, pues yo morí. Y mi hija vio todo eso, y un pastor, que el espíritu había salido. Y después cómo Dios ordenó que ese espíritu entrara de nuevo. Por eso estoy yo de pie aquí, porque Dios lo ordenó. Óigame, cuando Samuel entendió que Dios amaba la rectitud, que Dios amaba la humildad, que Dios oía la oración del que se humillaba, que Dios amaba la fidelidad. Samuel no sabía ni entendía qué era eso. Él dijo, yo quiero eso. Pero en el tabernáculo no había quien le enseñara. Oiga eso. Yo tengo hambre, ¿cómo se consigue eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo? Creo que tuvo que acudir a las experiencias de la madre. Porque la mamá le enseñó a ser sacerdote. Perdone, eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice que la mamá le hacía un efod de lino, un efod para sacerdote. Por lo tanto le enseñó, mira muchacho, mira, lo que yo sé, lo que es un sacerdote es así. Si tú vas a ser amigo de Dios, tienes que andar en rectitud, ser sincero con Dios, porque mira, si no te vuela la cabeza, o eres o no eres. Mire, Dios quiere restablecer ese altar en nosotros. Por eso, el líder en la iglesia, dice la Biblia, debe ser marido de una sola mujer, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que no tenga escándalos de lo de afuera para que el evangelio no sea tropezadero, no malicioso, no una persona rencorosa, ni altivo, ni orgulloso, que no sea chismoso, ni que se entremezca en lo ajeno. ¿Por qué? Porque el oficial tiene que ser eso, porque el oficial es un sacerdote. Cuando esos sacerdotes llenan este altar, si el sacerdote es genuino, Dios va a escuchar y ver las lágrimas de esos sacerdotes como oyó y vio las lágrimas de Ana. Pero si alguno de esos sacerdotes comienza a chismear, comienza a coger prestado y no pagar, a quien le debe que esté ahí sentado y que vea a ese oficial aquí llorando,
ya usted sabe. Va a decir, pero yo no entiendo este evangelio. ¿Y cómo es esto? Porque yo estoy esperando que me pague y este hombre que viene con cuento. Entonces, le va a hacer tropiezo a ese que vino y lo va a sacar. ¿Entiende? Por eso, el oficial tiene que ser un sacerdote como Samuel, fiel ministro de Jehová. Y usted como iglesia tiene que entender que el altar de Dios no se haga, oye, haya el programa que haya la actividad que haya en la iglesia. Si usted es anciano, si usted es ministro, antes de empezar el culto, al menos una hora antes, venga al altar de Jehová porque usted tiene un compromiso con su papá. Usted tiene un compromiso con su padre. ¿Por qué? Porque Dios no le hablaba a cualquiera. Dios le hablaba al que se comprometía con él, para que no fuera un gallo loco y que oyendo voces y oyendo cosas y que Dios me habló y cuanta profecía. No un gallo loco, no. El altar, el fuego del altar no se debe apagar. Hay muchos altares que estoy viendo apagados, hermano, y ya no se está orando en el altar con lágrimas porque no hay tiempo. Pero bueno, el sacerdote tiene que venir 1 hora, 2 horas, 3 horas antes y meterse ahí con Dios, a clamar, a llorar, a gemir. Si usted tiene este llamado y no puede venir al altar, mire, haga otra cosa. Agarre un diaconado. No es que se vaya, pero haga otra cosa. Mejor pásale a otro la antorcha que pueda hacer ese trabajo. Porque déjeme decirle que mientras ese altar está siendo llenado de lágrimas y de clamor, hay una nube del Espíritu Santo. Hay una nube del Espíritu Santo que está subiendo. Y déjeme decirle que aún alrededor esa nube llega y comienza a desbaratar altares. Usted está orando, están los ángeles con espada desenvainada volando cabeza, hermano. Si usted no lo sabía. Mientras ese altar está encendido, los brujos no pueden entrar a la iglesia. No pueden. Porque el fuego que hay lo quema. Pero si el altar se apaga, ellos se sienten ahí con un palillo en la boca. ¿Cómo? No hay problema. Alabanza al Cordero de Dios. Mire, David no era sacerdote. No lo era. Nunca lo fue. Oye, a lo mejor usted nunca va a ser ministro. David nunca fue sacerdote. Pero ¿sabe? David se iba a la hora del sacrificio de la tarde y se ponía a distancia, se tiraba, se postraba. Y él veía como el incienso de la tarde, ese perfume subía a Dios y a Dios le agradaba. Mire, aleluya. Alabanza al Cordero de Dios. Eso está en el Salmo 142, 141, 2. 141, 2, verso 2. A ver, mire. Quien escribió esto fue David. Quien escribió esto en ese salmo fue David. Él no era sacerdote. Pero mire, tenía tanta hambre de Dios. Amaba tanto la rectitud de Dios. Mire lo que dijo: suba mi oración delante de ti como el incienso. Le dijo: Padre, yo no hago ese incienso. Yo no puedo ofrecerlo. Pero pon mi corazón como un incienso delante de ti.
Oiga, estaba a distancia porque no era sacerdote, pero estaba postrado y él decía, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Oyó, David se decía, Dios mío, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque tú me esconderás, decía él, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David no era alabanza al Cordero de Dios. David no era sacerdote y anhelaba lo que tenían los sacerdotes. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Conoce usted el día del mal? ¿Conoce usted que hay un día malo? Ese día llega y dicen por ahí, mejor es que lo encuentre confesado. Porque mire, sé decirle eso. Yo lo digo porque lo viví en una experiencia que yo no la puedo negar y hay gente que si la oye dice que estoy loco. Pero estando al frente de mi cama de rodillas y la esposa mía que murió, Sonia, estaba acostada y yo de rodillas yo veo una visión encima de mi cabeza de 2 principados. Oiga, tal como lo vi. Estaba despierto. 2 principados africanos, ni siquiera americanos, africanos, que vinieron a atacarme, a mí y a mi esposa. Cuando yo veo, yo sé lo que es y me levanto y comienzo a atar y reprender, atar y reprender. Oiga, yo no sabía que en África hay una categoría de brujos que se preparan para matar ministros, para matar pastores. Y allí muchos misioneros que van lo matan, porque tienen mucho poder. Yo me levanté, oré y reprendí y se fueron. Pero yo había cometido un error con un ministro de haberle respondido una correspondencia. Yo no sabía que ese ministro era sacerdote satánico y era africano. Yo le respondí y hablé con él por teléfono y que cuándo va a venir a mi iglesia. Digo, no, que yo tengo que pensarlo, y yo no sabía que estaba entrando en terreno del diablo, hermano. Y eso lo utilizó el enemigo para darme un ataque a mí. Fue un ataque. Pues estando yo sentado en la casa de mi hija, caigo. Yo no me di cuenta cuando caí ni lo que pasó. Y hasta el día de hoy, nada. Lo que caí con un arrest cardíaco, un paro cardíaco y paro respiratorio. Paro. Me dieron 6 electroshocks y no desperté. Al último, ya para dejarlo, vamos a darle el último. En el último desperté. Mire, hermano, hay ataques que son del mismo diablo. Que si usted no está preparado, se va. Por eso es que ese altar tiene que estar encendido. Por eso es que esa nube del incienso, Salmo 141:2, mírelo ahí, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ese incienso tiene que subir a Dios, porque contra usted hay principados y potestades esperando una puertecita. Ellos se sientan a esperar, yo no sé qué tiempo, a esperar que se abra una sola puertecita para entonces tirar el ataque a muerte. Óigalo bien, usted tiene un enemigo a muerte que se llama Satanás, que le aborrece porque usted le hace la guerra. Cuando usted está orando de rodillas y humillándose, usted le está dando palo al diablo, porque usted no sabe lo que están haciendo los ángeles volándole la cabeza mientras usted está orando,
Porque hay una nube que se ha encendido y esa nube es peligrosa para Satanás. Por lo tanto, hermano, Dios necesita encender de nosotros ese altar. Pero hay muchos altares arruinados. Elías sabía que el altar en Israel estaba arruinado. Y dijo, han matado a los siervos de Jehová y me buscan a mí para quitarme la vida. Y cuando estaba en el monte Carmelo, buscó 12 piedras y arregló el altar de Dios que estaba arruinado. No se puede tener una vida de victoria y más en este tiempo con un altar arruinado. Es más, yo le digo a esa persona, miren, no se vaya muy lejos, no viaje, ni siquiera viaje, porque el enemigo lo va a encontrar con una puerta abierta y le va a dar duro. Sé lo que le estoy diciendo, hermano. Sé lo que le estoy diciendo. Había momentos que yo le decía a mi ex, le decía, no vamos a salir. ¿Por qué? Porque discutimos y pecamos con la boca. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Y me devolvía, otra vez me devolvía para la casa. Porque salir bajo una ira, bajo una discusión, es abrir una puerta al diablo que viene y le vuela la cabeza. Eso lo aprendí yo en Santo Domingo, que ella y yo salimos para el malecón e íbamos en un vehículo, hermano, y cuando iba entrando al malecón vino un vehículo y le dio del lado precisamente de ella al vehículo de lleno. Yo sabía, yo dije, Dios mío, por su misericordia quedó viva y yo también. Pero dije, no salimos bajo pleito y bajo contienda. Mejor oro. Mírelo bien. Son tiempos, usted abre la noticia, ay, en este país eso da pena la cantidad, muerte y jóvenes, se murió de repente, no se sabe lo que pasó, amaneció muerto, y aquel, y yo digo, Dios mío, y accidente. Pero imagínese usted, salir con toda la puerta abierta, el enemigo, míralo allá, míralo, ponle la marca ahí, que cuando pase por aquí ya sabemos. Dice la Biblia que David se cuidaba de no irse a la batalla sin preguntarle a Jehová, ¿subo o no subo? Señor, si tú no me dices que suba, no subo. El Señor le decía, sube, vete por detrás, que yo te voy a dar la victoria. Alabanza al Cordero de Dios. Recuerdo una ocasión que venía para este país y me habló Dios por un ministro y me dijo, no vaya ahora porque te van a devolver. Me lo dijo claro y me dijo los detalles. Yo dije, estoy detenido, no puedo salir, porque Dios me dijo esto y lo otro. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios tiene un espíritu del hombre, un espíritu ahí puesto, que es puro de Dios. Lo que está esperando es que el altar de Dios sea arreglado, que se ordene el altar, se ordene el sacrificio y se invoque. Fíjese que Dios le respondió a Elías con fuego. ¿Usted sabe por qué respondió con fuego? Elías estaba peleando contra principados del fuego del infierno. Los Baales eran endemoniados hasta lo último. Era fuego lo que salía por esa boca del infierno. Y Elías le dijo, Señor, respóndeme. Y dice que Dios le contestó por fuego. La iglesia, ¿usted sabe por qué? La iglesia, se lo dije ya, la iglesia no solamente fue bautizada con el Espíritu Santo, porque si Dios
no purifica esta naturaleza de Pedro. Imagínese usted ese Pedro y ese Juan, si no les queman ese orgullo, si no le queman ese intelecto, ¿a dónde hubiera ido a parar la iglesia? Entonces Dios necesitaba bautizarlo con el Espíritu Santo y con fuego. Un fuego que purificara toda la carne. Estos son tiempos que usted tiene que decirle: Jehová, o me bautiza con fuego o me lleva, porque yo no puedo seguir así. Póngase de pie, por favor. Vamos a decirle: Señor, necesitamos ese bautismo de nuevo. Señor, mi vida, arregla el altar que está arruinado. Arréglalo en mi vida, Señor. Ayúdame a levantar mis manos como David. Suba mi oración a ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde, Señor. Que yo pueda pararme en mi habitación. Que yo pueda levantar mis manos y pueda subir de mí un incienso de olor grato. Dígale que pueda subir un incienso, Dios mío. Que pelee contra el diablo. Que pelee contra los demonios. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a levantar el altar que fue arruinado. Ayúdame. Ayúdame, Dios mío, que este es mi compromiso principal contigo. Yo soy tu altar, Señor, y tú eres mi Dios. Aleluya. Dele un aplauso a Jesucristo.